La charla de hoy es la oración, ¿sí? El tema de hoy es la oración, cómo oraba Jesús. Entonces es un tema muy importante, es un tema fundamental, la oración. Hace parte de lo que sería de las disciplinas, de las prácticas de la fe, ¿cierto? Porque una cosa podría ser el ayuno, ayudar a otros, la oración, ese tipo de cosas entrarían de lo que sería la práctica. Y algo fundamental dentro de las diferentes cosas que sería la práctica de la fe es que la oración. Fundamental y súper importante también analizar cómo oró Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cómo era que él oraba? ¿Cuándo él oraba? ¿Qué decía cuando él oraba? Siendo así él el mejor ejemplo que tenemos de cómo orar, ¿sí? Entonces la idea es también nosotros tal vez poner en cuestión ciertas prácticas, ciertas formas que tenemos de orar, porque a veces son prácticas que aprendimos de otros y que tal vez no sean una oración tan parecida a la que hacía Jesús, sino más bien el resultado pues de creencias que las personas tienen de lo que es la oración. Entonces la idea de hoy es analizar qué es la oración a la luz de la Biblia y a la luz principalmente de Jesús. Entonces, bueno, comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Les voy a habilitar aquí micrófono a todos los que están participando. ¿Qué es la oración? Es importante plantearnos esta pregunta y es una pregunta que puede que no tenga una respuesta así muy específica, como que yo pueda en una oración resumir todo lo que es la oración, no, pueden haber diferentes respuestas. Sin embargo, pues yo les comparto aquí esta definición de lo que sería la oración, una posible buena definición de esto. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es acercarse a Dios para reconocer quién es Él, expresar nuestra necesidad de agradecerle y presentarle con honestidad todo lo que hay en nosotros. Entonces ahí vemos diferentes elementos, reconocer quién es Dios, expresar nuestras necesidades, agradecerle, presentarle con honestidad todo lo que hay en nosotros. Entonces, petición, agradecimiento, reconocerlo a Él. Y también importante parte de la oración, que sea honesta, que sea de corazón. Continuamos por acá. Los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar. Este punto aquí es esencial. Leamos este pasaje. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Si nosotros leemos los cuatro evangelios, vamos a ver que en ningún momento los discípulos dicen como, enséñanos a hacer esto, enséñanos a hacer lo otro, enséñanos a predicar, enséñanos a expulsar demonios, enséñanos a hacer milagros. No, vemos que ellos le piden sí a Jesús que les enseñe a orar. Y aquí vemos la importancia que la oración tenía para los discípulos y que ellos querían aprender de Jesús cómo es que se oraba correctamente. Este pasaje lo encontramos en Lucas 11, versículo 1. En los versículos 2, 3 y 4, nosotros vamos a ver que Jesús responde enseñando el Padre Nuestro, no lo que nosotros conocemos hoy en día como el Padre Nuestro. Pero hay una parte en Mateo 6 donde se explica con más detalle. Listo, esto, más expandido. Entonces, por eso vamos a ver qué es lo que Jesús enseña sobre la oración. Entonces, Jesús enseña a orar. Esto es en Mateo 6, versículo 5 al 13. Listo. Entonces, por un lado, ¿qué dice Jesús? Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces aquí Jesús enseña unos principios fundamentales de la oración y es que el objetivo de nosotros orar no es que los otros nos vean, no puede ser que los otros nos vean, no, el objetivo es comunicarse
con Dios y en este caso Jesús recomienda, dice que cuando se haga una oración, se haga entonces en lo secreto. No se está prohibiendo la oración en público, pero se le está dando un lugar especial, se le está dando su importancia a la oración en lo secreto. Y que el objetivo, que la motivación del corazón no puede ser visto por los demás, porque en la época habían personas que salían a orar en las sinagogas, se ponían de pie en las esquinas de las calles y lo hacían con el objetivo de ser visto por las otras personas y ese no podía ser el objetivo. Entonces puede aplicarse también para el día de hoy. No, que es que yo voy a orar, pero el objetivo mío es que las otras personas me vean, entonces voy a grabar un video y los voy a subir a redes sociales para que las personas me vean yo cómo soy de orador. Ese no puede ser el objetivo. Entonces, así empieza Jesús explicando que la idea no es orar para ser vistos. Listo. Por otro lado, muy importante, Jesús continúa aquí en Mateo 6 diciendo lo siguiente. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Aquí hay un punto esencial que es muy importante hacerle una buena interpretación. Vean lo que dice Jesús. No usen ustedes repeticiones sin sentido. Jesús aquí no está diciendo que todo tipo de repeticiones sea mala, no, está diciendo una repetición muy en específico, repeticiones sin sentido. En otras traducciones se va a ver que él dice, no hagan vanas repeticiones. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Se puede orar, re- se puede repetir, pero cuando eso se vuelve vano, cuando eso se vuelve sin sentido, cuando la persona no lo está haciendo de corazón o la persona ni siquiera está entendiendo lo que está diciendo, ahí ya pierde el sentido. Es decir, repeticiones superficiales no cuentan, no cuentan. Tiene que ser repeticiones, pero que sean verdaderas. ¿Listo? Entonces aquí, ese es otro punto también. Entonces ya vimos, por un lado, Jesús dice que no se hagan vanas repeticiones y por otro lado que cuando se vaya a orar no se haga con el objetivo de ser visto por las demás personas. Continuamos por aquí. Ya Jesús viene a hablar específicamente de lo que nosotros conocemos hoy en día como el Padre Nuestro, oración muy famosa. Y lo que vamos a hacer en este momento es mirar palabra por palabra, detalle por detalle, qué es lo que significa, qué es lo que esto quiere decir, qué es el Padre Nuestro como tal. Y esto Jesús lo enseña como una manera de orar. Entonces dice así, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto ya solo en el comienzo es bien interesante. ¿Por qué? Veámoslo aquí. Porque cuando dice Padre nuestro, por un lado se está relacionando de una forma cercana con Dios, llamándolo Padre, una relación íntima. Entonces, por un lado vemos una cercanía al decir Padre nuestro. ¿Sí? Pero por otro lado, vemos que reconoce la trascendencia de Dios, que Dios es gigante, que Dios está más allá de nuestra realidad y reconoce la trascendencia divina, al decir que estás en los cielos. Y después, cuando dice santificado sea tu nombre, lo que está haciendo aquí Jesús es que es una expresión de reverencia pidiendo que el nombre de Dios sea honrado y respetado. Entonces vemos aquí algo bien interesante ya desde el comienzo. Por un lado, Padre nuestro habla de la cercanía de Dios. Por otro lado, que estás en los cielos, habla de la lejanía de Dios. Y santificado sea tu nombre, habla de que el nombre de Dios es santo y es digno de ser respetado. Entonces, aquí comienza Jesús reconociendo quién es Dios de una forma sencilla. Continúa así después. Ah, no. Eso tiene aquí una conexión implícita con Eclesiastés 5, del 1 al 7, específicamente el versículo 2. Ese versículo es del Antiguo Testamento, pero hay una conexión interesante. Es como si fueran cosas parecidas lo que dice Jesús aquí y lo que está en Eclesiastés. Entonces, no te des prisa en hablar.
ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces aquí habla nuevamente de Dios en el cielo, nosotros en la tierra, y Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y creo que aconseja aquí el escritor de Eclesiastés, que cuando se vaya a orar, lo que se vaya a decir delante de Dios no sea cualquier cosa, sino que sea pensado, que se reconozca que se le está hablando a Dios, que no sea cualquier palabra, es decir, no darse prisa, sino pensar bien antes de hablar. Y eso es algo muy importante también para nosotros aplicar a nuestra vida hoy, a nuestra vida, nuestras relaciones con las otras personas, que es bueno nosotros antes de decir algo, pensar. No es decir y después pensar, no, es primero pensar y después decir las cosas. Y eso a veces es algo muy difícil de aplicar porque pues a uno se le dan las palabras, a uno se le va la lengua y ya después uno dice cosas que uno no quería decir. Entonces es bueno primero pensar. Continúa así Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí en este versículo hay algo muy interesante, que es que dice, así en la tierra como en el cielo, que se haga la voluntad de Dios. Y esto implica ciertas cosas, que es que en el cielo se hace plenamente la voluntad de Dios, en la tierra no, pero lo que Jesús está pidiendo es que esa voluntad que se está haciendo en el cielo se venga a hacer aquí en la tierra. Y por otro lado, Jesús está pidiendo que venga el reino de Dios. Y este es uno de los mensajes principales, fundamentales de Jesús, que viniera el reino de Dios. Y de hecho él predicaba que se había acercado el reino de Dios y le decía a las personas que se arrepintieran para entrar en ese reino de Dios, pero sabemos que Jesús no vino a gobernar sobre Roma, a traer una revolución militar, sino que él vino a traer el gobierno de Dios sobre el corazón de cada persona. Entonces vamos a profundizar ahora en este tema de así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo la voluntad de Dios se realiza plenamente y en la tierra la voluntad de Dios no se realiza con esa misma plenitud. Eso es algo importante de entender, que hay ciertas cosas que pasan en esta vida, ciertas situaciones, ciertas decisiones. Por ejemplo, una persona abusa sexualmente de otra, eso está fuera de la voluntad de Dios. No podemos decir que eso entonces está dentro de la voluntad de Dios. Pero lo que está pidiendo Jesús es que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Otro ejemplo, no sé, asesinaron a una persona. No vamos a decir, ay, no, así fue como Dios quiso, esa fue la voluntad de Dios. No. Hay cosas en la tierra que suceden que no hacen parte de la voluntad de Dios. Y en la tierra la voluntad de Dios no se realiza con esa misma plenitud. Entonces Jesús enseña a pedir que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra con la misma plenitud con la que se realiza en el cielo. Y aquí hay algo que se puede reflexionar también, esto no está en el texto, pero a veces cuando pensamos en que se haga la voluntad de Dios en la tierra, estamos pensando en que el mundo haga la voluntad de Dios, las personas alrededor hagan la voluntad de Dios, pero es algo que debe empezar por nosotros. Nosotros empezar haciendo la voluntad de Dios. Y aquí, profundizando en esto, si la voluntad de Dios ya se cumple en la tierra, vamos a suponer que alguien cree que ya todo lo que sucede en la tierra es porque es voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios ya se cumple en la tierra, entonces la oración de Dios, de Jesús, perdería sentido. ¿Por qué? Pedirle a Dios que se cumpla su voluntad cuando ya se cumple es como que, es como pedir que el fuego queme o que el agua moje. Rogar que el sol salga mañana y implorarle a Dios que sea Dios. Entonces no tendría sentido pedirle a Dios que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo, si ya en la tierra se está cumpliendo la voluntad de Dios, lo cual indica que la voluntad de Dios no se cumple plenamente en la tierra, pero el deseo de Jesús, en este caso, en esta oración, es que sí se cumpla esa voluntad en la tierra. Entonces, una frasecita aquí, si todo lo que sucede en la tierra fuese la voluntad de Dios, entonces no existiría tal cosa como la desobediencia. Entonces, aquí vamos a ver dos ejemplos del Antiguo Testamento en la Biblia en donde se ve claramente que las personas estaban yendo en contra
aquello que era la voluntad de Dios. Entonces en la época había un dios llamado Baal y lo que ese dios recibía era sacrificios de niños recién nacidos. Entonces lo que hacían era que los recién nacidos los entregaban al fuego y eso era un sacrificio que pedía aquel dios Baal. Entonces sucede que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en la época, estaba entrando en esas prácticas. Entonces vamos a ver aquí lo que dice el pasaje. Y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocausto a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual nunca hablé, ni me pasó por la mente. Entonces aquí queda claro, no se puede afirmar, no, eso que hicieron con los niños, ahí fue voluntad de Dios. No, no fue voluntad de Dios. Aquí deja el texto claro que Dios no lo mandó, que Dios no lo habló y no le pasó por la mente. Es decir, están fuera de la voluntad de Dios. Por otro lado, buscar ayuda en Egipto sin escuchar a Dios. Entonces hubo un momento histórico en Israel donde ellos, en vez de ir a pedirle ayuda a Dios, fueron y le pidieron ayuda al pueblo de Egipto. Y llega y dice así, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Es decir, Dios tenía unos planes, pero el pueblo hizo otros. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús pide que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero no según mi espíritu, y hacen alianza, en este caso con Egipto, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Continuando por aquí, con la oración del Padre Nuestro. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y vamos, entonces, ¿qué hace una persona que no le gusta el pan? En este caso, En este caso, si a la persona no le gusta el pan, es importante entender que cuando Jesús dice aquí pan, está representando algo mayor. Está representando lo que sería la provisión, el sustento. Entonces sería más o menos, danos hoy el sustento de cada día. Y pues ya esto sería más interpretativo, pero podría representar el sustento espiritual y el sustento también material, ¿sí? No tiene que ser específicamente y no nos tenemos que encerrar en lo que sería el pan. Podrían ser más cosas. Entonces, si la persona no le gusta el pan, no hay problema. Y de hecho aquí vean, me dieron un pan. Entonces, continuando aquí con el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y aquí la enseñanza es sencilla. El término deudas se refiere a nuestras faltas o pecados delante de Dios, porque la oración aquí es a Dios. Y la oración sugiere que así como buscamos el perdón divino, también debemos extender el mismo perdón, misericordia a los demás. Es decir, si yo le estoy pidiendo perdón a Dios por algo y yo no quiero perdonar a alguien porque me hizo tal cosa, pues no tiene sentido. Aquí se está invitando que a una coherencia, que así como se le pide perdón a Dios, entonces nosotros también perdonemos. Y vemos aquí que esta también hace parte de una enseñanza del apóstol Pablo en Efesios 4, perdón, en Colosenses 3. Entonces dice así, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados por Dios, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Eso es esencial para nuestras relaciones humanas, con amigos, con pareja, con compañeros de trabajo. Uno tiene que soportar a los otros y los otros lo tienen que soportar a uno. Tienen que perdonar a los otros, los otros tienen que perdonar a uno y así es que las relaciones se pueden mantener firmes. Si alguien tiene queja contra otro y dice así, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Entonces, Cristo siendo aquella inspiración, Cristo siendo aquel ejemplo, que así como Cristo perdona, entonces nosotros perdonamos. Pero hay algo interesante y es que muchas veces nosotros perdonar lo que cuesta es simplemente el orgullo, pero Cristo perdonar lo que le costó fue la vida. Entonces es una gran inspiración para nosotros ser perdonadoras y no llenar nuestro corazón de rencor ni de amargura. Continuamos por acá, finalizando ya el Padre Nuestro. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Entonces, si hay algo que aparece en la vida,
Y aquella tentación pretende desviarnos del camino de Dios, pretende llevarnos por algo que no es la voluntad de Dios, por un camino, por algo que no conviene, por algo que nos destruye, por algo que puede destruir a otras personas. ¿Cuál debe ser la oración? Que Dios nos dé fuerzas para que no nos deje caer en esa tentación y que continuemos por un buen camino. Por otro lado, dice así, líbranos del mal. Nosotros en la vida podemos tener diferentes situaciones que nos pueden hacer mal, una enfermedad, alguna persona que nos quiera hacer el mal, algún accidente, diferentes cosas. Entonces, aquí se puede incluir también en la oración, también pedirle a Dios que en medio de la vida nos libre de las situaciones que nos pueden traer mal. Y termina así el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Aquí nuevamente termina reconociendo a Dios por quien Él es y alabándolo, diciendo que el reino es de Él. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y después, aquí al final, vuelve a hablar nuevamente de qué? Del reino, diciendo que ese reino, el cual Jesús está diciendo que venga, ¿es de quién? De Dios. Y después, y el poder, reconocemos que la fuerza para orar y transformar pertenece a Dios y la gloria para siempre, reconociendo y expresando que el crédito, que la gloria, que el reconocimiento es para Dios también. Y termina con un amén, que significa así sea. Es como un énfasis al final. Entonces, nosotros podemos analizar que hay una estructura bastante interesante en el Padre Nuestro. Es una estructura bastante ordenada. A pesar de que es una oración corta, tiene una estructura bastante interesante. Entonces Jesús comienza ¿qué? Invocando el nombre de Dios, invocando al Padre. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, ya ahí invoca el nombre y establece a quién se está dirigiendo, ¿sí? Después dice peticiones relacionadas con Dios. Entonces pide cosas relacionadas con Dios, que son ¿qué? Santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios sea santificado, que venga el reino de Él, que se haga la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo. Entonces son peticiones, se puede decir así, verticales en relación a Dios, pero después vienen las peticiones horizontales, que serían las peticiones relacionadas con las necesidades humanas, ¿sí? Ya peticiones más terrenales, que serían ¿qué? Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Sí? Entonces vemos dos tipos de peticiones diferentes. Y después al final Jesús termina con una expresión de alabanza, diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces es muy bueno profundizar en este Padre Nuestro, profundizar y entenderlo, ¿sí? Porque a partir de ese Padre Nuestro se pueden hacer muchas cosas. Uno puede tener una buena estructura para uno orar. Uno puede ver cómo es que Jesús oraba, qué puntos tocaba. Y también, si uno va a orar el Padre Nuestro, que uno entienda qué es lo que el Padre Nuestro quiere decir, cuál es la profundidad, cuáles son las palabras, qué significa. Porque no tiene sentido repetir un Padre Nuestro dos, tres, cuatro, cinco veces y no entender qué es lo que se está diciendo. En ese caso sería de una forma superficial y sería una vana repetición. Y el objetivo es que las repeticiones que se hagan no sean vanas. Listo. Entonces les recuerdo, también es muy importante entender que hay una diferencia entre la palabra rezar y orar. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre rezar y orar? Rezar es, por ejemplo, repetir cosas que dicen en la Biblia o personas que digan, y es repetir y repetir y no tener claridad de lo que está diciendo en el Pero texto. se puede tener. Sí, o sea, se puede tener, pero pues es repetir literalmente un texto, repetir algo que dice en la Biblia, Mm. y orar es lo que tú sientes, lo que tú quieres expresar y no lo repites todos los días, sino que viene de ti. Sí, es bien interesante. Cuando nosotros usamos la palabra rezar, etimológicamente hablando, viene de la palabra rezare, que está relacionado con repetir, ¿sí? Orar ya es más un diálogo, una conversación, ¿sí? No es, no es un monólogo. Ese es otro punto también importante para entender. Cuando nosotros estamos orando con Dios,
no es simplemente unidireccional donde nosotros hablamos, sino que también eh, esperamos una respuesta de Dios, una conversación. Imagínese uno tener un amigo y uno simplemente ir a decirle algo, pedirle algo y no escucharlo nunca. Entonces es importante también entender que nos comunicamos, pero también esperamos una respuesta. Entonces, eh, esa es la diferencia entre rezar y orar. Listo. Rezar está más relacionado con repetir. La idea es que si se va a hacer, que no sea vano, que haya un entendimiento. Y por otro lado está orar, que ya es más algo espontáneo, algo más como de corazón en sus propias palabras. Y bueno, y si se va a hacer se va a rezar algo, ojalá sea bíblico. Listo, también, importante. Bueno, continuando por aquí. Este fue el Padre Nuestro. Vamos a ver aquí una parábola que Jesús enseña, que es la del fariseo y del publicano, que son dos personas que estaban orando. Y él usa este ejemplo para contrastar algo muy profundo. Entonces dice así, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era recaudador de impuestos. Entonces los recaudadores de impuestos no eran muy bien reconocidos en la época porque eran judíos que le estaban cobrando impuestos a los judíos para entregárselos al imperio romano. Y por otro lado, los fariseos, generalmente Jesús, cuando habla con ellos, muestra que en ellos hay una hipocresía religiosa, donde ellos aparentan ser de Dios, pero en el fondo no son de Dios. Y antes están alejando a las personas del camino de Dios. Es importante entender también que en la época, en el contexto histórico, la estructura religiosa del judaísmo no eran solamente los fariseos, estaban los sacerdotes, estaban los escribas, pero bueno, los fariseos eran esencialmente personas que se encargaban de estudiar el Antiguo Testamento, ¿sí? De entender la ley. Entonces ellos tenían de cierta forma en la sociedad un reconocimiento y cierta autoridad para interpretar la Biblia. Entonces continuemos aquí. Llegaron esos dos personajes al templo, ¿a qué? A orar. Ambos judíos. Uno con un reconocimiento y como social para interpretar la Biblia y otro que era más bien menospreciado. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces se ve aquí que el fariseo entra con una actitud de orgullo, de soberbia, creyéndose la última Coca-Cola del desierto, creyéndose mucho delante de Dios. Pero veamos en contraste la actitud de quién, del recaudador de impuestos. Y el recaudador de impuestos ahora sí. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Ya vemos que contrasta mucho con el fariseo, porque ya es una actitud de qué? De humildad. Pero es muy importante, humildad delante de Dios, sabiendo la posición delante de Dios. Es decir, llega a una posición de humildad, mientras que el otro, cuando llegó delante de Dios, se creía supremamente bueno, se creía el mejor, casi que, bueno, esto no está en el texto, pero casi que tan bueno como Dios. Pero este reconocía que Dios era muy bueno y él, desde la perspectiva de Dios, desde la justicia de Dios, sería un pecador, una persona que comete pecados, que se equivoca. Y llega Jesús y reflexiona así: les digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, descendió bien delante de Dios, que en el recaudador de impuestos, pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Qué se puede aprender aquí como fundamento importantísimo para la oración? Que es muy importante presentarnos delante de Dios con humildad, no con orgullo, no con soberbia, sino con humildad, como decía aquel versículo en Eclesiastés, sabiendo que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Ahora, Jesús no solo enseñó a orar, sino que también lo practicó. Él no fue alguien que solamente dio enseñanza sobre la oración, sino que él también practicó.
la oración. Entonces aquí vamos a ver diferentes partes en las cuales Jesús ora. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Entonces veamos que él dijo y enseñó la oración en solitario, la oración en lo secreto, pero él también la practicó. Y pues guardar aquí el dato de que lo hizo en qué momento, al anochecer. ¿Significa eso que entonces que el horario perfecto para orar es en la noche? No, ya vamos a ver eso. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, esto aquí en el contexto es en la resurrección de Lázaro. Padre, te doy gracias porque me has oído. Vean eso lo interesante y lo profundo. Jesús empieza a orar y ora agradeciendo porque el Padre lo escuchó. Qué bueno sería nosotros orar y agradecer porque Dios nos está escuchando. A veces agradecemos solamente porque nos fue bien en una situación, se nos resolvió un problema, nos fue bien en un examen, conseguimos tal cosa, que un carro, que una oportunidad. Bueno, está bien agradecer por esas cosas y son importantes, claro, pero que no se nos vaya a olvidar que uno de los grandes privilegios es que Dios nos esté escuchando. Vean que Jesús le dijo al Padre, gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Entonces también parte de la resurrección de Lázaro era que Jesús le demostrara a las personas que él realmente había sido enviado por Dios, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Continuamos por aquí. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Entonces, Jesús aquí, en la multiplicación de los panes y los peces, agradece también. Entonces, el agradecimiento puede ser un fundamento esencial de nuestra oración, porque a veces pedimos y 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 en ningún momento damos gracias. A veces es muy importante incluir las gracias, agradecerle a Dios por esas oraciones que responden. Ahora bien, veamos aquí otro momento en el cual Jesús ora y recibe dirección. Es lo que parece este pasaje, que Jesús está recibiendo una dirección de parte del Padre. Levantándose muy de mañana. Vean lo interesante. Vimos por un lado que estaba orando de noche y por otro lado ya está orando de mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un horario exacto o perfecto para orar, sino que cualquier momento del día puede ser especial. Sino que también aquí hay algo interesante y es que se levantó y se levantó específicamente a qué? A orar. Es decir, hizo un plan, estaba planeado para orar. De la misma forma, nosotros lo podemos aplicar para nosotros hoy en día, sacar espacios específicos planeados para orar. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y lloraba. Simón, nuevamente solitario. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Entonces, parece, esto no está en el texto, pero parece como si en esa oración él hubiese recibido la revelación de parte de Dios de que el propósito de él era ¿qué? Ir a predicar a esos otros lugares. ¿Por qué se puede interpretar eso? Porque él ora y después es como si hubiese recibido esa información y después ya se van a predicar a otros lugares. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. En esos días Jesús se fue al monte a orar. Hasta aquí ya es otro momento. Y pasó toda la noche en oración con Dios. Entonces aquí se trasnochó orando. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Entonces aquí en la narrativa parece como si él en la noche hubiese recibido revelación de parte de Dios de quiénes eran esos hombres indicados para escoger como los 12 apóstoles. ¿Sí? Entonces aquí otro punto importante. En este caso, Jesús recibiendo dirección de parte de Dios, pero nosotros también podemos orar esperando que Dios responda, nos guíe, nos muestre el camino. Entonces, el jardín de Getsemaní, esta parte de aquí es esencial, es muy importante, es un momento en el cual Jesús ora y es un momento en el cual está angustiado. Entonces comienza el pasaje así. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí
mientras yo voy allá y oro. Contextualicemos un poco en qué momento de la historia de Jesús sucede esto. El contexto del jardín, aquí lo tengo. El contexto es el siguiente. Sucede la misma noche en que Jesús comparte una última comida con sus discípulos. La famosa Santa Cena fue antes de esto. Ocurre en un huerto en el Monte de los Olivos. Lo acompañan los 11 discípulos. ¿Por qué lo acompañan los 11 discípulos? ¿Cuál no estaba? Mate. Judas. ¿Por qué no estaba Judas? Porque Judas estaba yendo a traicionarlo. Es el momento antes de ser arrestado y un día antes de la crucifixión. Entonces aquí entramos un poco en contexto antes de leer el texto. Entonces, dice así, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. ¿Por qué estaba afligida el alma de Jesús? Porque estaba cerca de la crucifixión, el momento en el cual iba a cargar con el pecado del mundo y recibir el castigo de Dios y morir. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces aquí había una lucha interna y aquí es donde vemos la humanidad de Jesús en esta angustia, deseando él que si fuera posible se pasara esa copa que representaba ese sufrimiento. Pero a pesar de que él tenía un deseo, él dice que, pero que se haga tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces aquí vemos algo interesante y una conexión con el Padre Nuestro, que es exactamente cuál, que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y vemos aquí que cuando Jesús está orando, lo que marca la esencia de esa oración es cuál, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. También. Entonces él no solamente lo enseña, sino que él también lo ora, pero también que lo practica, muriendo en la cruz, obedeciendo y yendo a la cruz, que es muy interesante. Él lo enseña, lo ora y lo practica. Ahora, entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Imagínense, Jesús se fue a orar, está en ese sufrimiento, volvió a ver a los discípulos y los discípulos estaban arrunchados, estaban durmiendo, con que no pudieron velar una hora junto a mí. Nada más haya pasado una hora de oración y de velar. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, la carne de los discípulos tenía el deseo de qué? De dormir, pero a pesar de que tenían la intención de acompañarlo en esa oración, de velar con él, les ganaba qué? La carne. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Aún así, después de que Jesús les dijo que no se durmieran, se volvieron a dormir. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Aquí hay algo interesante y vemos que Jesús hace una oración y la repite 3 veces. Entonces, por eso tenemos que ver que una oración repetitiva, dependiendo de cómo se hace, está bien o está mal. Si es en vano, no, no se debe hacer. Pero si se hace con sentido, como en el caso del cual lo está haciendo Jesús, está bien hacer esa repetición. Después dice así, entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, la hora ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, entregado en manos de los fariseos y los sacerdotes judíos y en manos de los romanos para ser crucificado. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. El que me entrega, Judas. Por eso es que en ese jardín nada más estaban 11, porque Jesús estaba hablando con los sacerdotes, estaba hablando con los fariseos para entregar a Jesús. Continuando por aquí, ya más adelante en la crucifixión de Jesús, él también oró. Ahí. Ah, bueno, aplicación para lo que acabamos de leer. Oración también en los momentos de angustia, pero en esos momentos de angustia también tener la fuerza y el valor y el amor a Dios de decir
que se haga tu voluntad. Porque Jesús, a pesar de que estaba en angustia, le dijo, Dios, no importa que se haga su voluntad. Ya ahora saltando a la parte de la crucifixión. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Y aquí vemos algo interesante de la oración de Jesús. Es que la oración de él está inspirada por el amor. Porque aún así, esas personas que lo estaban matando, esas personas que lo estaban crucificando, esas personas eh, que deseaban que él se muriera, él intercede por ellos delante de Dios y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, algo importante también de las oraciones, que estén inspiradas por el amor. De hecho, en Juan 5 Jesús, creo que es en Juan 5 Jesús enseña el amor por los enemigos. Y él dice algo que es como, oren por los que los persiguen, que es algo bien interesante también. Y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Entonces ya serían esas las últimas palabras de Jesús. Bueno, pregunta importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios responde sí a todo lo que pedimos? ¿El no de Dios existe? ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? Sí. Cuéntanos más. Porque si no lo tendríamos todo. Porque si no lo tendríamos todo. Porque si no lo tendríamos todo, pues si él respondiera sí a todo lo que pedimos, tendríamos absolutamente todo lo que quisiéramos, pero pues él en algunos casos tiene que decir no por bien de nosotros, o pues no sé si, ¿Y tú alguna vez le has pedido algo a Dios que no te convenía? sí, Y después cuando viste que Dios dijo que no, le agradeciste porque no. A mí sí, ya me ha pasado. Entonces es algo interesante porque podemos verlo así. El sí de Dios, el sí de Dios nos bendice, pero los no de Dios nos protegen. Es algo que se puede reflexionar, obviamente se pueden reflexionar más cosas. Esto puede ser una simplificación, pero es importante entender que Dios a lo que le pedimos puede responder que sí y Él puede responder que no. Pero tenemos que confiar en que la voluntad de Él es buena, perfecta y agradable. Y que a veces para nosotros puede ser difícil escuchar un no, pero ese no, si es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y es algo interesante también, y es que nosotros como seres humanos es muy importante que aprendamos a escuchar no, aprendamos a escuchar no. Vamos a suponer, estamos con un amigo o con nuestro esposo, con nuestra esposa, y entonces queremos que esa persona haga algo. Esa persona, como tiene su voluntad, la persona puede decir que no. Y a veces cuando nos dicen que no a lo que nosotros queremos, nos ponemos bravos, empezamos a manipular una cantidad de cosas. Entonces, hace parte de la madurez y de la sabiduría aprender en esta vida, escuchar el no de parte de Dios y escuchar el no de parte de las personas que nos rodean. Entonces, algo interesante también. Ahora, ¿cómo interpretamos este versículo? Si entonces el no de Dios existe, ¿cómo se interpreta eso? Y todo lo que pidan en mi nombre, aquí está hablando Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Acaso esto no significa entonces que todo lo que uno pida, Jesús lo va a hacer? ¿Qué creen ustedes? Entonces, aquí hay un punto clave y es cuando dice en mi nombre. Cuéntanos. Lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, uno si lo pide con fe, pues obviamente sí, sí lo hará. En cambio, por ejemplo, no sé, yo digo, ay, yo quiero un carro, pero solamente porque lo quiero y porque no tengo ninguna otra razón, solamente porque lo quiero. Entonces, Dios ve que no es con fe y no es como de corazón de que lo diga, sino que porque lo quiero presumir o de que quiero mostrarle a la gente lo que quiero y no es porque lo quiera en verdad, porque lo necesito para algunas cosas. Entonces, como que él no lo va a dar, pues por eso. Y vamos a suponer que a mí me cae mal una persona y me hizo algo malo y yo quiero que la atropellen.
y yo le pido a Dios que la atropellen y yo lo hago con fe, ¿qué pasa ahí? No lo va a hacer. Pero si lo hice con fe. Igualmente no. Ah, bueno, ese es un punto muy interesante, porque tampoco se puede pensar como si la fe fuese una forma de manipular a Dios. Analicemos este versículo detalladamente. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Es decir, lo que se pida, pero en el nombre de Jesús. Porque a veces estamos pidiendo, pero no estamos pidiendo en el nombre de Él. Y pedir en el nombre de Jesús no es simplemente al final de la oración decir en nombre de Jesús, no. Ay, que atropellen a fulano en el nombre de Jesús, no. Eso no es en el nombre de Jesús. Es hacerlo en la posición de Jesús, en la representación de Jesús. Voy a aquí a dar un ejemplo. Vamos a suponer, a mí me mandan al supermercado a comprar una libra de carne de res. Mi papá me manda a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir en nombre de mi papá y decir, denme por favor carne de res. Pero imagínense que yo voy allá y pido ¿qué? Pollo. Ahí lo estoy haciendo en el nombre de mi papá. No, no. O sea, es muy importante nosotros para entender que para que esto se cumpla es necesario que sea en el nombre de él. No es simplemente decir algo, ay, que atropellen a fulano en el nombre de Jesús y se va a cumplir. No, no es como si fuese una fórmula mágica para que todo lo que queremos se cumpla. No, es para que aquello que se pide en el nombre de él se cumpla. Listo. Ahora, aquí hay una parábola que es muy importante entender, que es sobre la oración, pero hay que interpretarla bien para no sacar conclusiones que no son. ¿Listo? Entonces, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahí es enseñarles, ¿listo? La palabra debe estar pegada. Entonces, ¿cuál era el propósito de enseñar? ¿Qué les está enseñando? Que debían orar en todo tiempo y no desfallecer, es decir, orar constantemente y perseverar en la oración. Ese es el objetivo principal de la parábola. Listo, es muy importante entender eso antes de leer la parábola. Entonces, había cierta vez en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Entonces la viuda tenía un problema con un adversario. No se especifica cuál era el problema, no sé si le debían una plata o bueno, pero tenía un adversario y le estaba pidiendo al juez, hágame usted justicia de mi adversario. Pero ese juez se muestra como un juez no muy bueno, que no temía a Dios y no respetaba a las personas. Más bien, un juez corrupto. Pero una mujer, una viuda, le estaba pidiendo que se le hiciera justicia. Listo. Continúa así. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Entonces, la mujer de tanto insistir en que se le hiciera justicia, el juez corrupto se cansó y dijo, no, entonces yo lo voy a cumplir eso. Y después ya viene Jesús y dice, el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará mucho en responderles, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que Jesús aquí no está enseñando es que si hay algo que no es, que está en contra de la voluntad de Dios y uno insiste tanto, 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 entonces Dios se cansa y entonces lo cumple. No, eso no es lo que quiere enseñar, porque se está diciendo que eso era lo que hacía ese juez malo. Pero aquí lo que Jesús está haciendo es un contraste entre un juez malo y un juez bueno, y diciendo, si el juez malo cumple la justicia de la viuda, ¿cuánto más el juez bueno, que es Dios, cumple en cumplir la justicia de los que son de él? No se está diciendo que Dios sea como ese juez malo. Es importante, supremamente importante aclarar eso,
porque si una persona malinterpreta esta parábola, va a creer entonces que por medio de insistir y insistir y insistir, entonces Dios se va a cansar y le va a conceder aquello que Dios no le quería conceder. No, no, así no funciona. Esto aquí es una parábola de contraste y recordemos lo que decía al inicio, el propósito era enseñar que la perseverancia en la oración, la constancia y no desfallecer en la oración. ¿Listo? ¿Quedó clara esta parábola? ¿Sí? Que no se crea que Dios es como ese juez malo, no. Esto aquí es un contraste. Jesús está diciendo, si ese malo lo hizo, ¿cuánto más Dios va a darle justicia? Entonces lo que está diciendo ahí es que no desfallezcan. Y aquí está diciendo, entonces cuando venga el Hijo del Hombre va a hallar fe. Va a haber personas que estén perseverando, va a haber personas que estén esperando que ese juez cumpla con la justicia. Entonces esa es la enseñanza principal aquí, ¿sí? No se está enseñando a manipular a Dios insistiendo. Voy a ver aquí un ejemplo cotidiano. Un papá y una hija o un hijo. Y el papá no les quiere dar un regalo, no les quiere dar una salida. Y el hijo insiste, insiste, insiste tanto que el papá se cansa y lo deja salir. No, no, no. Así no funciona con Dios, no es lo que se está enseñando aquí. Aquí hay una pregunta muy interesante que surge a partir de esta parábola. ¿La oración puede cambiar lo que Dios está por hacer? Sí, ¿Una súplica puede provocar un giro en la historia ante Dios? sí. ¿Por qué? Que puede ser como yo lo pida. Yo lo estoy pensando. Eso es algo interesante y que es bastante profundo. Uno preguntarse, venga, yo estoy orando, pero lo que yo estoy orando, ¿será que puede tener efecto o no puede tener efecto? Y hay que analizar algo con mucho detalle, porque no se puede pensar en la oración como un método para manipular a Dios. ¿Listo? Pero ya vamos a ver una parte de la vida en la cual alguien oró y Dios cambió de decisión. Iba a hacer algo, alguien oró y Dios no lo hizo. Veámoslo aquí. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero yo de ti haré una gran nación. Aquí es Dios hablando con Moisés. El pueblo salió de Egipto, Moisés subió al monte, estaban adorando el becerro de oro, se hicieron un ídolo, ya no estaban adorando a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Tenía planeados destruir al pueblo y continuar con Moisés nada más. Pero vean pues lo que dice aquí Moisés en esta oración. Entonces Moisés suplicó. Él no le ordenó a Dios, no. Él le suplicó a Dios ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo? Con malas intenciones los ha sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál es la argumentación de Moisés? Dios, sacaste al pueblo de Egipto y ahora lo vas a destruir. ¿Qué van a decir los egipcios? Que la intención era sacarlo del pueblo para después destruirlo. Esa es la argumentación que está queriendo decir Moisés, diciéndole a Dios que tenga misericordia, que tenga perdón con su pueblo y que los deje vivir, que no los destruya. Y después dice así, después Dios recordándole el pacto que Dios hizo con Abraham. Acuérdate de Abraham y Isaac y Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado. Daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Entonces aquí hay algo interesante y es que Moisés le está pidiendo a Dios que su voluntad cambie respecto a destruir, pero que cumpla con aquella voluntad que expresó a Abraham, que iba a dejar una descendencia. Entonces, no está colocando a Dios en contra de su voluntad, no está colocando a Dios en contra de su carácter, no. Es algo que está sucediendo históricamente para que el pueblo continúe y aquí Dios le está diciendo a Moisés, Moisés le está pidiendo a Dios que no destruya al pueblo. Vean lo que dice después del texto. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo, porque el pueblo había comenzado a adorar a otro Dios. Entonces, es importante entender a partir de este pasaje que las oraciones
pueden tener efecto sobre la historia, puede cambiar el curso de los hechos. Eso es algo muy importante orar, porque imagínense uno pensar, no, que la oración no puede cambiar nada, no, pues entonces ¿para qué voy a orar? No, las oraciones tienen efecto real. Dios participa de la historia, Dios participa de nuestra vida, interviene, sí, Y cuando uno reza tiene efecto. entre la oración y rezar. Y yo rezo, Vamos a suponer que yo rezo el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, que entonces tu venga a reino. nosotros tu reino. No, es que estoy en otra traducción. Pero bueno, y llega y dice ahí, líbranos del mal. Dios puede escuchar ese líbranos del mal y librar a la persona del mal, Pero claro. Pero recordemos que esos rezos no sean vanas repeticiones, que no sean vanas repeticiones, sino que sean de corazón, que sean sinceras, que sean conscientes. Entonces, evitar malinterpretaciones de esto. Dios no se manipula en la oración. Es importante entenderlo. Dios no cambia de manera humana ni emocional. No es como si Dios se equivocara y entonces cambió de opinión. No. Dios no responde por presión, sino por su justicia y su misericordia. La oración no transforma un no firme en un sí caprichoso. Es decir, Dios no es como ese juez injusto, caprichoso, que hay que insistirle entonces para que haga algo. No, no funciona así. La oración sí influye en la historia porque Dios escucha y actúa. Entonces es muy importante ver a Dios desde esa perspectiva participante de la historia, no como alguien frío por fuera que está por fuera de la historia, no, de alguien que participa en la historia y que quiere participar de la historia. Ahora, pregunta, ¿la oración tiene poder? Depende. ¿Por qué depende? ¿Usted qué dice? ¿La oración tiene poder? ¿Tiene, no tiene? Depende. ¿Por qué depende? pues con base a todo lo que hemos hablado, depende mucho de cómo tú lo pides, de qué forma lo pides, si agradeces, si no Depende. agradeces. Una buena oración de corazón a Dios, buscando la voluntad de Él, tiene poder. Pero aquí es donde hay que analizar algo con mucho detalle. Dice Daniel, sí tiene mucho poder, porque allí depositamos nuestra confianza en Dios y en su voluntad. Claro, ese es algo, un punto muy importante. De cierta forma, tiene poder y también tiene poder sobre uno. Es decir, a veces cuando uno ora, uno siente como una tranquilidad, una paz, que se quitó una carga de encima. De cierta forma, sincerarse delante de Dios. Pero es muy importante nosotros entender específicamente la oración tiene poder de qué. La oración tiene poder de qué. Entonces, veámoslo. A mí me gusta mucho usar esta imagen para explicar cuál es el poder de la oración, ¿sí? Entonces, la oración es como un cargador. Imaginémonos que el toma es Dios y el celular somos nosotros, o puede ser viceversa. El poder de la oración es que haya comunicación entre nosotros y Dios. Es el poder de la oración. Es como lo que dijo Jesús. Gracias porque me escuchas. Es decir, la oración es ese medio por el cual nos comunicamos con Dios. Y ese poder es gigante y es muy importante. Ahora, nosotros podemos orar por algo. Y la oración no es que tenga un poder en sí mismo para cambiar las cosas, no. Oro y el poder en últimas está en quién? En Dios. El poder en últimas está en dónde? En el toma. Entonces la oración nos lleva a qué? A esa dependencia de Dios. No, no es como muy bíblico, no muy apropiado ver a la oración como si tuviera un poder intrínseco en sí mismo de cambiar las cosas, no. Aquel que tiene el poder es Dios. Pero la oración sí tiene ese poder de que nosotros nos comunicamos con Dios, nos comunicamos con Dios y también comunicar las cosas con Dios es bueno para nosotros también, hablando a nivel emocional, hablando a nivel espiritual. Entonces,
hay que analizar algo aquí, y es que hoy en día, por ciertas filosofías, por ciertas creencias, han surgido cosas que parecen oración, pero en el fondo no son oración, sino que es algo diferente. Entonces vamos a ver arriba un esquema que no es la oración, sino que es algo diferente, que es donde se cree que la oración por sí misma, por sí sola, tiene el poder de cambiar las cosas y Dios no tiene nada que ver ahí. Entonces, se cree que mentalizar, visualizar, declarar, decretar, llamar a existencia, eso genera de cierta forma como una vibración y el universo o Dios coopera a nuestro favor. Entonces, ahí el poder, ¿dónde está? En nosotros, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que la persona se mentaliza a tener un emprendimiento, visualiza ese emprendimiento y se lo propone. ¿Ese emprendimiento puede resultar? Sí, claro que puede resultar, pero es muy importante entender que eso, esa mentalización, esa visualización es algo natural, es algo físico, es algo psicológico, es algo mental. No es que de alguna forma mística esa mentalización afecte las energías del universo y el universo comience a conspirar a nuestro favor. Si quieren investigar más de eso, eso viene de algo que se llama nueva era, esas creencias, ¿listo? Y lo que se le vende, lo que se le dice a las personas que tienen un poder propio para cambiar su propia realidad. Ahora, que la persona puede mentalizarse, visualizar y sacar sus proyectos adelante, sí, pero no hay necesidad de decir que eso tiene algún poder místico, algún poder trascendental, algún poder mágico. Ahora, bíblicamente, ¿cómo sería? Que Dios tiene el poder de cambiar las cosas y nosotros por medio de la oración nos comunicamos y tenemos una relación con aquel Dios que puede cambiar las cosas. Entonces, ¿cómo comienza? Nosotros pedimos, suplicamos, así como hizo Moisés. Moisés, ¿qué hizo? Suplicó. Rogamos en intimidad con Dios, porque eso es lo que Dios también quiere, tener una intimidad con nosotros. Y después, en esta oración, viene ¿qué? La fe, pedir con fe. Ya viene de parte de Dios la decisión según su voluntad y ya, el poder es que todo coopera a favor de esa petición. En el esquema de arriba no está Dios. En el esquema de arriba somos nosotros o se pasa la idea de que somos nosotros dominando la realidad. En el esquema de abajo sí está Dios. Dios sí existe. Dios sí participa. Dios sí hace parte de la historia. Veamos aquí algo interesante que surge a partir de esta reflexión, que muestra la importancia de la dependencia de Dios. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Cuál es el punto aquí que quiere decir Jesús? Que el poder que él tenía para hacer las cosas no venía de algo intrínseco en él mismo, como si él fuese, eh, eh, como si él fuese esta persona de arriba que simplemente vibra y las cosas suceden. No, él estaba en plena dependencia de su Padre. Él estaba en plena dependencia de Dios. Y así nosotros también debemos ser. Y dice más adelante aquí, en Hechos, hablando los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús, acerca de él, diciendo así, hombres de Israel, escuchen esas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, que los milagros que Jesús hacía eran demostración de que Dios estaba con él. Dios lo estaba confirmando a él por medio de los milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. ¿Quién hizo los milagros? El Padre. ¿A través de quién? De Jesús. Ese es un punto esencial. No es que nosotros tengamos un poder en nosotros mismos que por medio de la oración dominar, controlar la realidad. No, el que tiene ese poder es Dios. Recordemos, nosotros también en cierto grado natural tenemos el poder de controlar la realidad. Es decir, se monta un emprendimiento, eso es controlar la realidad, eso es crear, de cierta forma, o sea, crear cosas, crear empresas, sí, pero eso es natural. No podemos confundir las categorías. ¿Listo? Entonces, esas señales, esos milagros que hizo Jesús, Dios los hizo por medio de Él. Eso es algo fundamental de entender. Tal como ustedes mismos saben. Ahora, tabla comparativa entre oración bíblica y superstición religiosa. ¿Superstición religiosa qué es? Es creer que esas palabras, que esa oración en sí misma tiene un poder independiente de Dios, como si fuese una técnica, como si fuese un mantra, como si fuese un, sí, como si fuese
poder en sí mismo. Entonces la oración bíblica es una relación con Dios vivo, es una relación viva. La superstición religiosa es manipulación de fuerzas invisibles y le da al ser humano esa sensación de que está controlando la realidad de una forma mágica. Se basa en la voluntad y promesas de Dios. Se basa en repetir fórmulas para obtener favores. La oración bíblica aumenta la fe y cambia el corazón. Y la superstición religiosa da sensación de control mágico y místico. La oración bíblica busca comunión y transformación y la superstición religiosa busca resultado inmediato sin transformación. La oración bíblica busca glorificar a Dios y la superstición religiosa se enfoca en el yo, en mi suerte. Nosotros vemos aquí en este esquema, en el de arriba, en la voluntad de Dios por ningún lado está. Si a la persona no le interesa la voluntad de Dios y lo que le importa es su propia voluntad, va a buscar es el esquema de arriba. ¿Para qué la persona quiere saber si le agrada o no le agrada a Dios? Si la persona en su voluntad quiere que la otra persona lo atropellen, quiere que la otra persona le vaya mal y sucede con el tema de brujería, con todos esos muñecos y que los chuzan y todo, la persona lo que le importa es él adquirir un poder para por medio de ese poder manipular la realidad, pero a la persona no le interesa si es voluntad de Dios o si no es voluntad de Dios, pero en el esquema de abajo es para aquellas personas que sí quieren que se cumpla la voluntad de Dios, que sí quieren que se haga eso de venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, así como en el cielo. Entonces, ¿cuál es el tesoro de nuestro corazón? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿A quién amamos más? ¿A Dios o a las bendiciones de Dios? Y esa es una pregunta muy profunda, porque a veces las personas buscan a Dios de forma interesada. No buscan a Dios por quien Él es, sino que buscan a Dios por lo que Él les da. Imaginémonos aquí, ¿a nosotros acaso nos gusta que nos amen por lo que damos? ¿O nosotros queremos que nos amen por las personas que somos? Nosotros queremos que nos amen por quienes somos, no que alguien nos ame simplemente porque lo invitamos a comer o porque le damos esto y damos lo otro. Eso sería un amor interesado. Y así como el amor interesado no es bien visto de este lado de la tierra, tampoco es bien visto de ese lado. El amor con Dios no debe ser interesado. Y a veces, infelizmente, nuestro amor con Dios es interesado o a veces en las propias iglesias se promueve un amor a Dios interesado, donde lo que importa es la bendición y que Dios bendiga y que Dios haga esto y que Dios haga esto, pero no les importa aquel que está bendiciendo. Entonces, una pregunta muy profunda que debemos hacernos en este tema de la oración. Cuando estamos orando, ¿qué es lo que amamos? Aquel con el cual estamos hablando o aquello que nos puede dar. Son preguntas profundas de reflexión para pensar, para aplicar. ¿Cuál es el tesoro que está en nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está en las bendiciones o nuestro corazón está en el mismo Dios? No estoy diciendo que las bendiciones no tienen su importancia, no. Lo que estoy diciendo es que tienen su lugar y su lugar está por debajo de Dios, porque es más valiosa la persona, que lo que la persona nos puede dar, es más valioso Dios que lo que Dios nos puede dar. Entonces, aquí ya una frase, ya para terminar del apóstol Juan, donde él enseña sobre las peticiones, que de cierta forma resume, en cierta forma, parte de lo que hablamos hoy. Dice así, esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si se pide algo conforme a la voluntad de Dios, que es del agrado de Dios, ¿qué dice aquí Juan? Él nos oye. Y sabemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, es decir, si Él nos oye, entonces tenemos seguridad de qué? Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, si se pide algo y es conforme a la voluntad de Dios y Él nos oye, entonces aquello que se pidió, dice así, lo tenemos. Entonces, lo que se pide conforme a la voluntad de Dios, Dios lo da. Entonces, es un punto importante.
Pero aquí hay un punto clave. Si nosotros amamos más la bendición que a Dios, nosotros vamos a buscar esa bendición y no nos va a importar eh, si le agrada o no le agrada a Dios, si es de la voluntad de Dios o no es de la voluntad de Dios. Pero si nosotros amamos más a Dios que a la bendición, entonces no va a haber ningún problema. Por eso este tema de la oración es un tema muy relacionado con el corazón, con el corazón. Hoy en día en las iglesias está surgiendo una tendencia con la cual hay que tener cuidado desde lo que yo alcanzo a conocer de la Biblia y de Dios, y es que se ha cogido una costumbre de que las personas comienzan a declarar y a decretar cosas, como este año me va a ir muy bien, yo lo declaro y yo lo decreto y al final dice en nombre de Jesús. Eso ahí no es oración, eso ahí es dar comandos al aire, ahí no se le está hablando a Dios. O imagínense uno acercarse a Dios y decir, Dios, yo declaro esto y esto y esto y esto, ¿no? El que tiene que declarar, el que tiene que decretar es Dios. Lo que nosotros vamos a ver en la Biblia principalmente es personas que se acercan a Dios a pedir, a rogar, no a ir a mandar, no a ir a exigir. Y a veces, en ciertas denominaciones, se promueve este tema de declarar y decretar, y a veces la intención del corazón es que la persona esté en búsqueda de esa bendición, pero no le interese si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, sino que la persona lo que quiere es simplemente, por medio de un poder mágico que tiene, darle la orden a las cosas que suceden. Entonces hay que tener cuidado con eso, no perder la humildad en la oración, no perder la humildad en la oración, pedir, rogar, pedir que se haga la voluntad de Dios. Entonces, aplicación de la enseñanza de hoy. Sacar espacios específicos para orar pueden ser planeados. Nosotros sacamos espacios para estudiar, sacamos espacios para ir al gimnasio, sacamos espacios para salir, para comer. Qué bueno sacarle un espacio a Dios. No hacerlo para ser vistos y hacerlo en un lugar privado. No se puede, no quiero decir que no se pueda orar en público, no se puede, pero sí, sí, no perder la oración en privado, reconocer a quién se le está orando, reconocer que Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, acercarse con humildad también, como el recaudador de impuestos, no como el fariseo. Una posible estructura es opcional. Invocación, agradecimiento, peticiones y alabanza. Hay personas que manejan estructura, hay personas que lo hacen más natural y espontáneo. Eso es algo muy personal. Cada uno es libre de hacerlo. Lo importante es que sea conciencia de corazón. Estar dispuesto a recibir no como respuesta, que se haga la voluntad de Dios. Y examinar qué es lo que estamos pidiendo, que se haga en el nombre de Jesús. Porque a veces hay cosas que pedimos, pero esas cosas no están en el nombre de Jesús. El ejemplo que está dando ahorita, repito, yo pedir que atropellen a tal persona, que le vaya mal. También hay este tema de la brujería de los amarres, que es que para que voy a hacer esta brujería para que la persona se quede conmigo y no se pueda ir. No, 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 eso no serían peticiones en nombre de Jesús. El nombre de Jesús sería conforme a la voluntad de Jesús. Y octavo, reconocer que nada de lo que pedimos supera el valor de aquel a quien se lo pedimos. El valor de Dios está infinitamente superior por aquello que estamos pidiendo. Entonces esa fue la charla de hoy, la oración. ¿Cómo oraba Jesús?